A pesar de las pruebas y las acusaciones de Manti, Mooney se negó a creerle. Estaba furiosa de que Manti hubiera hecho semejante acusación contra su marido y lo reprendió duramente por sugerir algo tan grave. Sin embargo, aunque no quería admitirlo, una pequeña semilla de duda empezó a crecer en su mente, y la sensación de que algo no estaba bien empezó a inquietarla. Hola y bienvenido de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia real que te va a dejar sin palabras. Esta vez, nos vamos a la ciudad de Tirunelveli, en Tamil Nadu, India. Desde afuera, todo parecía perfecto, una familia unida, viviendo una vida feliz y tranquila. Pero lo que sucedía en su interior era un tormento silencioso. La esposa había descubierto varias infidelidades de su marido, pero, a pesar del dolor, siempre lo perdonaba por el bien de sus hijos. Era un ciclo sin fin, donde el amor por su familia la mantenía atrapada, con la esperanza de que las cosas cambiarían. Pero lo peor estaba por venir. Lo que no sabía era que su marido no solo le había sido infiel con otras mujeres, sino que también estaba acosando a su hijo adoptivo. ¿Cómo se llegó a esta impactante revelación? ¿Qué fue lo que hizo que esta familia, que a simple vista parecía tan normal, se destruyera? Vamos a analizarlo a fondo y descubrir todos los detalles de esta desgarradora historia. Antes de comenzar con la historia de hoy, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte al canal. Comparte este video con tus amigos para que más personas puedan unirse a la conversación. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la historia. Todo comienza en 1976, en el pequeño pueblo de Karungulam, en India. Ahí nació Mooney, quien rápidamente se convirtió en el orgullo de su familia. Destacó en los estudios y decidió seguir una carrera en el ámbito de la salud, convirtiéndose en funcionaria. Su arduo trabajo y dedicación la llevaron a un traslado a Tirunelveli, donde comenzó a trabajar en un hospital público en 2001. Fue en el trabajo donde Mooney conoció a Bablu, un hombre de negocios exitoso con un pequeño equipo. Bablu era encantador y parecía ser el hombre perfecto para ella. Aunque él era 2 años más joven que Mooney, había una conexión inmediata. Su noviazgo fue corto, solo 5 meses, pero se casaron en 2003. Mooney tenía 27 años y Bablu 25. Sin embargo, fue después del matrimonio cuando Mooney descubrió algo que la dejó completamente sorprendida. Bablu había estado casado antes, pero el matrimonio terminó en fracaso. Esta revelación la golpeó duramente. ¿Por qué no le había contado la verdad? Pero el amor que sentía por él la hizo superar sus dudas, y lo que más le importaba en ese momento era que estaban construyendo una vida juntos. A pesar de sus deseos de tener hijos pronto, la pareja enfrentó dificultades para concebir. Mooney deseaba profundamente ser madre, pero trataba de ser paciente, esperando que con el tiempo lo lograrían. Mientras tanto, el trabajo de Bablu lo mantenía ocupado, con horarios irregulares y viajes constantes. Aunque regresaba todos los días a casa, su horario impredecible dejaba a Mooney muchas veces sola. A mediados de 2004, cuando ya llevaban 2 años de matrimonio, Mooney comenzó a recibir mensajes extraños y anónimos. Estos mensajes afirmaban que Bablu estaba viéndose con otra mujer en una posada. Al principio, Mooney ignoró los mensajes, confiaba en él y pensaba que podrían ser solo rumores. Tal vez solo se veía con algún cliente de negocios, pensó. Pero en septiembre, un mensaje en particular era sorprendentemente específico. Decía que Bablu estaba en una reunión en un hotel de los suburbios, y la curiosidad y la sospecha comenzaron a invadir a Mooney. Decidió investigar. Fue al hotel, pero la recepcionista se negó a darle información. Mooney, con astucia, dijo que estaba allí para entregar algo a un huésped, y la recepcionista, finalmente, le dio el número de habitación. Lo que encontró dentro de la habitación la dejó sin palabras. Bablu estaba allí, en el acto, con otra mujer. La confrontación fue explosiva, con gritos que se escucharon en las habitaciones cercanas. La discusión continuó después, y en su rabia, Mooney le dijo a Bablu que se fuera de la casa. Sin embargo, Bablu no estaba dispuesto a perder su matrimonio tan fácilmente. Le rogó que lo perdonara, asegurando que fue un error aislado y que no volvería a suceder. Con la presión de la familia y un intento de mediación, Mooney decidió perdonarlo y reconciliarse. Volvió con él, no solo por la compañía, sino también para mantener su reputación, ya que su carrera en el hospital iba en ascenso.
Quería proyectar estabilidad tanto en su vida personal como profesional. En 2005, después de varios intentos fallidos de quedar embarazada, Mooney tomó la decisión de adoptar. Fue entonces cuando Nikki, una niña de 15 años, entró en sus vidas. El padre de Nikki había sido vecino de Mooney en su pueblo, pero había fallecido ese mismo año. Desde entonces, Nikki había estado viviendo con su tía en condiciones difíciles. Mooney y Bablu decidieron adoptarla y darle un hogar, tratándola como a su propia hija. Algunos de los colegas de Mooney apoyaron la idea, sugiriendo que la presencia de Nikki podría traer una energía positiva y hasta ayudar a Mooney a concebir de manera natural. Otros pensaban que adoptar a un bebé más pequeño habría sido una mejor opción. Sin embargo, Mooney sentía que Nikki era la elección correcta, sobre todo porque había conocido a su difunto padre. La llegada de Nikki cambió por completo la dinámica en casa. El hogar, que antes era tranquilo, ahora se sentía lleno de vida, y Mooney finalmente tenía a alguien con quien compartir sus instintos maternales. Curiosamente, Bablu empezó a trabajar más desde casa después del incidente en el hotel, lo que hizo que la familia se sintiera más unida, al menos por fuera. Aunque al principio pensaron que la idea de adoptar a Nikki como un amuleto de la suerte para ayudar a Mooney a concebir era solo un mito, la vida les dio una sorpresa. En 2007, Mooney quedó embarazada de su primer hijo biológico, y luego en 2010, de su segundo hijo. A pesar de tener ahora a sus propios hijos, el cariño de Mooney por Nikki nunca disminuyó. Nikki, por su parte, también quería mucho a sus dos hermanos menores, y nunca se sintió insegura por ser adoptada. Aunque sabía que no era su hija biológica, el vínculo familiar entre ellos era tan fuerte como siempre. En 2011, Nikki se graduó del instituto, y Mooney, llena de orgullo, la inscribió en la Facultad de Derecho de Melatedillor. Nikki terminó sus estudios en 2014 y empezó a trabajar en el centro de detención de Tirunelveli en 2015. Después de empezar a trabajar, Nikki decidió alquilar una habitación cerca de su trabajo por comodidad, pero siempre se proponía visitar a su familia cada 1 o 2 meses, para pasar tiempo con ellos y llevar a sus hermanos a disfrutar de alguna salida o comida. Para Mooney, estas visitas regulares eran reconfortantes. Le demostraban que Nikki no había olvidado de dónde venía. A pesar de tener su propia carrera e independencia económica, Nikki se mantenía cercana a su familia. Mooney estaba increíblemente orgullosa de la joven en la que se había convertido, independiente, respetuosa y sin complicaciones. Sin embargo, las cosas tomaron un giro extraño a principios de 2017. Durante una reunión navideña, Mooney vio a Nikki y a su esposo, Bablu, discutiendo acaloradamente en el patio lateral. Cuando Mooney les preguntó sobre ello, Bablu restó importancia al asunto, diciendo que solo había sido un desacuerdo menor relacionado con la habitación de alquiler de Nikki en Tirunelveli. Ambos parecían molestos, con las caras rojas, pero Mooney no insistió. Lo atribuyó a una típica discusión entre padre e hija, posiblemente debido al nuevo novio de Nikki. Unas semanas después, cuando Nikki estaba fuera por un viaje de trabajo, Mooney notó que Bablu casi no estaba en casa. Los niños estaban principalmente al cuidado de las empleadas domésticas. Cuando Mooney le preguntó por su paradero, Bablu le explicó que estaba reuniéndose con clientes de negocios o revisando las otras propiedades que tenían en Sivantipati. La familia poseía 2 casas allí, una vacía y la otra alquilada. La casa desocupada, le dijo Bablu, necesitaba atención, ya que estaban buscando un nuevo inquilino. Mooney encontró razonable su explicación, aunque no pudo evitar notar que su actitud estaba más distante de lo habitual. En febrero de 2017, los hijos de Mooney, de 10 y 7 años en ese entonces, le contaron algo bastante inquietante de forma inocente. Les mencionaron que su padre, Bablu, solía pelearse con su hermana mayor, Nikki, cuando ella los visitaba. Estas discusiones no eran triviales, ocurrían en la casa, en el jardín, e incluso detrás del granero. Uno de los niños había visto a Bablu abofetear a Nikki durante uno de esos intercambios acalorados. Preocupada, Mooney decidió enfrentarse a su marido. Bablu minimizó todo, alegando que estaba frustrado con Nikki porque se estaba volviendo desafiante y ya no le hacía caso. Ahora es testaruda, dijo, siempre se pone del lado de su novio en lugar de escucharme. A pesar de su explicación, Mooney comenzó a dudar. Nikki siempre había sido respetuosa y obediente. No tenía sentido que de repente se rebelara contra Bablu, quien había sido una figura paterna para ella durante años. Con cautela, y sin querer saltar a conclusiones apresuradas,
Mooney incluso llamó a Nikki para preguntarle qué estaba sucediendo. La respuesta de Nikki fue vaga: no es nada grave, solo algunos desacuerdos sobre mi novio. Sin embargo, Mooney no podía quitarse la sensación de inquietud. Un simple novio no parecía una razón suficiente para que se produjeran discusiones tan intensas, e incluso altercados físicos. A principios de junio de 2017, la situación dio un giro aún más preocupante. Mooney recibió un mensaje de voz en su teléfono de un número desconocido. El remitente se identificó como Manti, un joven de 26 años que decía ser el novio de Nikki en Tirunelveli. En el mensaje, Manti acusaba a Nikki de tener una relación especial con su padre adoptivo, Bablu. Explicó que llevaba meses sospechando de algo raro, así que comenzó a seguirla, espiar sus conversaciones en WhatsApp y escuchar sus llamadas telefónicas. Lo que descubrió lo dejó profundamente perturbado. Manti afirmó que había visto a Nikki y a Bablu juntos en una casa que supuestamente estaba vacía. Incluso le envió una foto de la propiedad, diciendo que intentó llamar a la puerta cuando lo siguió hasta allí, pero nadie respondió. Para sorpresa de Mooney, la casa La Foto era una de sus propiedades en Sivantipati, la misma que habían estado intentando alquilar. A pesar de las pruebas y las acusaciones de Manti, Mooney se negó a creerle. Estaba furiosa de que Manti hubiera hecho semejante acusación contra su marido y lo reprendió duramente por sugerir algo tan grave. Sin embargo, aunque no quería admitirlo, una pequeña semilla de duda empezó a crecer en su mente, y la sensación de que algo no estaba bien empezó a inquietarla. Durante varios días, los pensamientos que surgieron tras el mensaje de Manti no dejaban de rondarle la cabeza. Entonces, un domingo por la tarde, a mediados de junio de 2017, Nikki vino a visitarla. Mooney, tratando de mantener las apariencias, les dijo a todos que tenía planes de asistir a una reunión social con sus compañeros de trabajo. Al final de la tarde, solo sus 2 hijos y su asistente estaban en casa. Cuando Mooney preguntó por el resto, Bablu le respondió que iba a revisar una de sus propiedades de alquiler, porque un posible inquilino quería verla. Nikki, dijo Bablu, había ido a visitar a una amiga del colegio. Sospechando algo raro, Mooney decidió ir directamente a la propiedad de alquiler, decidida a descubrir si realmente estaba pasando algo inapropiado entre su marido y su hija adoptiva. Pero cuando llegó, se encontró con Bablu mostrando la casa a una pareja joven realmente interesada en alquilarla. Mooney sintió un alivio, pero la inquietud seguía dándole vueltas en la cabeza. Regresó a casa, pero esa noche, Nikki la llamó para decirle que regresaba directamente a Tirunelveli para ver a una amiga, saltándose su acostumbrada estancia en casa. 2 días después, un martes por la tarde de junio de 2017, la vida de Mooney dio un giro de 180 grados. Alrededor de las 2 de la tarde, recibió una llamada de una enfermera del Hospital General de la ciudad, urgiéndola a que fuera de inmediato. Su marido, Bablu, había sido ingresado con heridas graves. Mooney, llena de pánico, se apresuró al hospital, solo para encontrar a su marido inconsciente. Las autoridades le informaron que Bablu había sido atacado con un arma afilada, y la presunta agresora resultó ser nada menos que su hija adoptiva, Nikki. El ataque había ocurrido en la misma propiedad de alquiler en Sivantipati. Las autoridades ya habían detenido a Nikki. Cuando Mooney fue a visitarla a la comisaría, la encontró tranquila, con los ojos llenos de lágrimas pero incapaz de explicar lo sucedido. Lo único que logró decir fue: «Lo siento». Mooney, desesperada, suplicó respuestas, buscando entender qué había motivado este acto tan impactante, pero Nikki permaneció en silencio. Bablu fue operado, pero su estado seguía siendo crítico. Después de pasar 10 días en coma, falleció a los 39 años. Su muerte no solo destrozó a la familia, sino que dejó a Nikki en una situación aún más complicada. Los cargos en su contra eran graves, y, sin ninguna explicación o defensa, se enfrentaba a la posibilidad de una condena severa. Este terrible incidente dejó a Mooney con una pregunta que no podía sacarse de la cabeza: ¿qué fue lo que realmente sucedió entre su esposo y Nikki? No parecía solo una discusión menor. Algo mucho más profundo había escalado hasta llegar a un punto en el que un objeto afilado terminó con la confrontación. Mientras Nikki guardaba silencio tanto con los investigadores como con su madre adoptiva, finalmente se sinceró con su abogado, quien había manejado casos delicados similares en el pasado. Fue a través de este abogado que finalmente salió a la luz la desgarradora verdad. Nikki, con 25 años, comenzó a relatar los eventos que llevaron a este trágico desenlace. Explicó que todo empezó hace algunos años,
poco después de que su madre Muni enfermara y tuviera que ser hospitalizada. Según Nikki, un día sorprendió a Bablu en su propiedad vacía de Sivantipati, en la cama con otra mujer. Este descubrimiento la enfureció. Nikki siempre había sentido un profundo amor y respeto por Muni, y ver a su padre adoptivo traicionar a la mujer que tanto se preocupaba por él fue algo insoportable. Sin embargo, Bablu le pidió disculpas profusamente y le rogó a Nikki que no se lo contara a su madre, argumentando que eso arruinaría la paz y armonía de la familia. A regañadientes, Nikki decidió callar. Pero lo que vino después fue aún más perturbador. Bablu comenzó a manipular a Nikki, acercándola a una relación distorsionada e inapropiada. Se justificaba quejándose de que Muni, especialmente después de su enfermedad, ya no era tan atenta ni romántica como solía ser. Se presentaba como una víctima, alegando que se sentía insatisfecho y que sería mejor para Nikki ayudarlo, en lugar de buscar consuelo en otras mujeres. Para la sorpresa y confusión de Nikki, se vio atrapada en las manipulaciones de Bablu. Su lealtad hacia Muni y la fachada de una familia armoniosa pesaban demasiado en ella. Con el tiempo, terminó cediendo a las exigencias de Bablu, y esta relación tóxica y retorcida continuó durante casi 5 años. Esta revelación dejó a todos impactados. Por fin se entendía la tensión entre Nikki y Bablu que los miembros de la familia habían notado, pero nadie había querido profundizar en ello. En los últimos meses, la relación prohibida entre Nikki y Bablu comenzó a desmoronarse, especialmente cuando su novio, Manti, empezó a sospechar algo raro. Desesperada por liberarse, Nikki decidió que era hora de poner fin a todo. Quería seguir con su vida, casarse con Manti y dejar atrás el pasado. Ya no podía seguir en esa relación tóxica con su padre adoptivo. Durante semanas, intentó distanciarse de Bablu, pero él se negaba a dejarla ir. Manipulaba sus emociones, diciendo que encontraría a otra persona o, peor aún, amenazaba con suicidarse. Nikki se sentía atrapada, temía que su familia se destruyera por su culpa o que Bablu hiciera algo drástico. Sintiendo una enorme responsabilidad, continuó arrastrándose en esa dinámica retorcida. Las cosas se volvieron aún más oscuras cuando Bablu empezó a exigirle que rompiera con Manti. Él le confesó que estaba enamorado de Nikki y que no podía dejarla ir. Eso llevó a Nikki al límite. Había hecho todo lo posible por liberarse, pero la posesividad de Bablu la estaba asfixiando. No le bastaba con que ella hubiera cumplido sus demandas. Ahora quería que dejara a Manti también. El comportamiento de Bablu se volvió insoportable. No respetaba límites ni tiempos. En una ocasión, incluso se acercó a Nikki cuando ella claramente estaba molesta, lo que le hizo darse cuenta de lo lejos que habían llegado. Se sintió completamente atrapada, como si no hubiera escape de esa pesadilla. Finalmente, durante una discusión en la casa de Sivantipati, Bablu intentó forzarla una vez más. Ese fue el punto de ruptura. En un arranque de desesperación, Nikki reaccionó con el cuchillo que llevaba. Para ella, era la única forma de acabar con el tormento de una vez por todas. Después del ataque, en lugar de huir, decidió entregarse a las autoridades, dispuesta a afrontar las consecuencias de sus actos, con la esperanza de finalmente recuperar su libertad. Muni quedó completamente devastada por lo que descubrió. Nunca imaginó que su marido, Bablu, pudiera caer tan bajo. No solo la había traicionado con otras mujeres, sino que también había involucrado a su propia hija adoptiva. Superaba todo lo que había temido. A medida que la investigación avanzaba, salieron a la luz más detalles escalofriantes. Durante sus 15 años de matrimonio, Bablu había engañado a Muni con al menos 10 mujeres diferentes. Cada vez, ella lo perdonaba, esperando que cambiara. Uno de esos incidentes incluso involucró a la ama de llaves de un vecino. La familia de Muni había intentado advertirle sobre el comportamiento de Bablu en el pasado, pero ella prefería ignorarlo. Pensaba que centrarse en esas traiciones solo haría más grande su dolor. Con el tiempo, aceptó que se había cansado, tanto física como emocionalmente. Luchaba contra la diabetes y la gota, y cuando llegaba a casa del trabajo, su energía ya estaba agotada, por lo que lo único que quería era irse a la cama. Sabía que no era tan atenta con Bablu como antes, pero sentía que eso era algo natural, parte del proceso de envejecer juntos. ¿Por qué no podía contentarse con lo que tenía? Otros maridos son fieles, ¿por qué el mío no lo era?, se preguntaba una y otra vez. Muni se negaba a aceptar que su enfermedad o su cansancio pudieran ser una excusa para el comportamiento de Bablu. Después de todo,
Él había sido infiel mucho antes de que su salud empeorara. Cuando el caso de Nikki llegó al Tribunal de Distrito de Tirunelveli, la verdad finalmente salió a la luz. Nikki reveló que la relación inapropiada con Bablu comenzó después de que la salud de Munni empeorara. Según ella, Bablu la manipuló y presionó para que tomara el lugar que Munni ya no podía ocupar, usando amenazas para asegurarse de que cediera. Nikki dijo que lo hizo, no por voluntad propia, sino por miedo y por la enorme presión que Bablu ejerció sobre ella. Munni, desconsolada, expresó su profundo dolor por todo lo que había pasado. Siempre había querido mucho a Nikki, la había considerado una hija obediente y honesta. Pero ese giro tan horrible en los acontecimientos fue una señal de alarma. Aunque Munni no excusaba las acciones de su difunto marido, tampoco podía condonar la decisión de Nikki de acabar con su vida. Ahora se encontraba lidiando con el dolor de la traición y la pérdida. A mediados de diciembre de 2018, el juez y el jurado emitieron su veredicto, declarando a Nikki culpable de matar a su padre adoptivo de forma intencionada y premeditada. También fue acusada de alterar el orden público y condenada a una pena máxima de 25 años de prisión. Los padres de Bablu, furiosos con la decisión del tribunal, exigieron una sentencia más dura y presionaron a Munni para que apelara. Sin embargo, Munni se mantuvo firme en su postura. Dejó claro que Bablu había sido quien cometió el mayor error. Para respaldar su decisión, Munni reveló que le habían enviado varios videos anónimos, donde Bablu aparecía involucrado en actos íntimos con diversas mujeres. Estos videos demostraban la infidelidad y el comportamiento manipulador de Bablu a lo largo de su vida. Los padres de Bablu quedaron sin palabras ante las impactantes pruebas. Por primera vez, se enfrentaban a la cruda realidad de las acciones de su hijo, y su indignación se transformó en un silencio atónito. Munni, aunque devastada, se mantuvo firme en su creencia de que se había hecho justicia, aunque de la manera más dolorosa y trágica posible. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?